Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado El valor de su presencia. Diga conmigo, el valor de su presencia. Una vez más, el valor de su presencia. Le hago una pregunta: ¿cuánto considera usted que vale la presencia de Dios en su vida? ¿Cuánto vale la presencia de Dios en su hogar? ¿Cuánto vale la presencia de Dios en su familia? ¿Por qué le pregunto esto? Porque pareciera como que de inmediato vamos a responder y decir es invaluable. ¿Y por qué si es invaluable no nos interesamos en ella? ¿Por qué si decimos que es imposible de aquilatar, no nos esforzamos cada día porque haya un mayor nivel de gloria en nuestra vida personal, entre nuestros familiares, en nuestro hogar? Saben, lamentablemente, muchas veces entramos en una relación de conformismo, en una relación en la cual la monotonía y la falta de interés comienzan a tomar lugar en nuestra relación con Jesús. Y lamentablemente, lejos de aspirar a tener más de Dios, sin darnos cuenta, cada día perdemos más de Él. Así que debemos de comenzar a revalorar qué tan importante es para nosotros la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que el sentido de independencia está fuertemente arraigado en el corazón del ser humano. Esta es una realidad. Todos los hombres quieren ser independientes. Nadie quiere depender de nadie. Y nuestra sociedad ha estado avanzando en esa dirección, excluyendo de su vida y desarrollo la vida del espíritu en medio de esta, lo cual no solamente nos impide disfrutar de todas las bendiciones de Dios, sino que también nos impide caminar dentro del propósito de Dios y dentro de su voluntad. No puedes estar dentro del propósito de Dios si estás fuera de la voluntad de Dios. Y eso es algo que pareciera que a veces lo tomamos como dos cosas muy diferentes. Y nos sabemos fuera de la voluntad de Dios, pero creemos que estamos dentro del propósito de Dios. Y no es así. Para que pueda existir esa unidad en cuanto a la voluntad y el propósito, Dios debe de estar presente en nuestra vida. Lamentablemente, hoy día muchas personas pueden argumentar tener éxito fuera de la voluntad de Dios. Pero debemos de saber que jamás podremos llamar éxito a cualquier logro que tengamos fuera del propósito de Dios para nuestra vida. Alguien dijo en alguna ocasión: si de algo deberías lamentarte, es lograr aquello que Dios no te ordenó que hicieras. Porque a veces pareciera que esa es la bandera de la cultura actual y de la sociedad presente. Ondean la bandera de éxito, orgullosos de aquello que debería ser su vergüenza. Y lamentablemente la iglesia en muchos sectores ha sido infectada por esta forma de pensamiento, en la que ya no estamos deseosos de caminar dentro de la voluntad del Señor y participar de sus propósitos, sino más bien estamos tratando simplemente de generar resultados que alimenten nuestro ego, que alimenten nuestra vanidad, lejos de priorizar el estar en acuerdo con Dios. Así que, amados hermanos, como hijos de Dios y como iglesia que somos, debemos esforzarnos por mantenernos en comunión con el Señor y aprender a caminar en esa dependencia. Si el mundo está caminando de forma independiente de Dios, la iglesia debe de aprender a caminar en dependencia de Dios. Porque no debemos de actuar ni vivir conforme el mundo actúa y vive. Porque solamente dependiendo de Él es que vamos a poder disfrutar de su presencia y con Él de todo aquello que está en su corazón para nosotros. Muchas personas hoy día, y esta es la realidad de la iglesia del siglo XXI,
Quieren solo lo que está en el corazón de Dios para ellos, pero no quieren a Dios en sus vidas. Quieren la bendición de Dios, el respaldo de Dios, los resultados de Dios, pero no quieren que Dios tome el control de su vida personal, de sus matrimonios, de sus hogares, de sus hijos, de sus familias, de su área laboral. Tienen a Dios como un extraño en las diferentes áreas de su vida y cada día de reunión practican una religión tratando de amistarse con Dios a fin de que su bondad siga siendo manifiesta a su vida. Pero sabe, hay algo mejor que la bondad de Dios y es la bendición de Dios. Porque la bondad de Dios se expresa sobre todo el género humano, pero la bendición de Dios solo recae sobre aquellos que tienen amistad con Él. Así que usted hoy puede elegir si quiere moverse dentro del espectro de la bondad de Dios o quiere usted moverse de nivel y disfrutar de la bendición de Dios, porque son dos cosas muy distintas. La Escritura dice que el sol sale sobre justos e injustos. Esta es una muestra de la bondad de Dios. Pero solo a los que son íntimos les revela su corazón. Solo a los que tienen una amistad y una relación con Él les da a conocer su pacto. Esa es una bendición. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que habiendo comenzado a buscar a Dios, terminaron apartándose de Él. Y no lo vemos solamente en la Biblia, lo vemos también en la iglesia. Personas que comienzan buscando de Dios y terminan lejos de Él. ¿Por qué? Porque su sentido de independencia fue creciendo cada día más y no fortalecieron su relación con Dios. Entonces ese sentido de independencia los llevó a tomar decisiones que los mantuvieron alejados de Dios, llevando sus corazones a una apatía e indiferencia. Por este motivo perdemos nuestro primer amor. No es culpa del pastor que es demasiado duro en sus sermones, o que el pastor no cubre mis expectativas, o que los líderes no son como yo quisiera. No es responsabilidad de nadie nuestro nivel de relación con Cristo, como lo es de manera personal en cada uno de nosotros. Así que necesitamos hoy examinar nuestro corazón y darnos cuenta cómo se encuentra nuestra relación con Jesús. ¿En qué grado de enfriamiento está tu vida espiritual? ¿En qué grado de apatía? ¿Sabes? Cuando uno está enamorado, ansía que llegue el momento en el cual pueda encontrarse con la persona que ama. Y yo encuentro en la iglesia del siglo XXI una gran indiferencia para poder participar de la presencia de Dios, para poder pasar tiempo en oración, para buscar al Señor juntos como un solo cuerpo. Menospreciamos la presencia de Dios, menospreciando los momentos que como iglesia somos convocados para buscar su rostro. No nos interesa orar, no nos interesa leer la Escritura, no nos interesa evangelizar, solo queremos su bondad. Que Él guarde a mi familia, que Él cuide a mis hijos, que Él guíe mis pasos y que prospere mis finanzas. Si Dios hace todo eso, yo estoy feliz con Él y Él ha de estar feliz conmigo. Lamentablemente vivimos vidas mezquinas, egoístas, enfocadas solo en nosotros mismos, alejadas de la presencia de Dios, y lamentablemente esto trae una cosecha, la cual son problemas y dificultades diversas, por no mencionar la gran cantidad de frustración que existe actualmente dentro del pueblo cristiano. El Señor Jesucristo dijo que aflicciones las tendríamos siempre, pero no habló de frustraciones. Una cosa son las aflicciones y los problemas que en la índole natural del ser humano día con día atentan contra nuestra estabilidad. Pero otra cosa muy diferente es la frustración.
Porque la frustración llega a nuestro corazón solo en la medida en la que éste está vacío de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nada puede saciarnos como la presencia de Dios. Nada jamás podrá llenar el vacío de tu corazón. Ni una pareja, ni un hijo, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, nada. Ni la riqueza. Nada puede llenar el vacío del corazón del ser humano, sino solo la presencia de Dios. Así que puedo concluir y decir que donde escasea la presencia de Dios, abundan los problemas y las dificultades, y se arrastran innumerables frustraciones. Estás frustrado no porque no te haya resultado la vida como deseas. Estás frustrado porque algo no puede encajar en los anhelos más íntimos de tu corazón. Y el único que puede encajar y traer paz y estabilidad es Jesucristo. Muchas personas hoy día caminan su cristianismo con decepción. Tratan de mantenerse dentro de la práctica de una religión. Y eso es algo bien cierto. Siguen asistiendo a la iglesia los domingos. Pero lo que expresan con sus actitudes es decepción. Están decepcionados de Dios, están decepcionados de los líderes, están decepcionados de sus hermanos, están decepcionados de los métodos, están decepcionados de todo. Y lamentablemente, ante esta crisis, en lugar de voltear a mirar a un espejo y ver qué cosas debo de cambiar o qué cosas he perdido a lo largo de mi caminar con Jesús, nos es más fácil señalar y hacer responsables a otros de lo que nosotros hemos descuidado. Quieren mantenerse dentro de la práctica de una religión, pero teniendo un corazón decepcionado. Y cuando tienes un corazón decepcionado, sin lugar a dudas, no pasará mucho tiempo en el que comience a surgir en una raíz de amargura que corrompa el corazón y las relaciones. Toda relación que tiene de por medio una decepción está destinada al fracaso. Es cierto que nosotros decepcionamos y muchas veces, pero por ese motivo tenemos que arreglar esos asuntos pendientes. Porque si no es así, entonces la decepción pesa tanto que comienza a hundirte. Y si esto sucede en las relaciones humanas, imagínate en tu relación con Dios. Hay gente que viene a la iglesia, pero su actitud refleja decepción. No vienen a escuchar el sermón. No vienen a adorar a Dios, no vienen a pasar un momento en la presencia de Dios, no vienen buscando de Dios, vienen tratando de calmar las tormentas que tienen en su mente y en su corazón, a tratar de mantenerse dentro de un molde, el cual, por cierto, ya no disfrutan. Ya no disfrutan asistir a la iglesia. Ya no disfrutan y están expectantes, deseosos de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lamentable porque es algo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy día muchas personas creen que los fracasos en su vida son consecuencia de terceros y toman una actitud de víctima, culpando a otros, cuando la mayoría de estos han sido antecedidos por nuestras decisiones y descuidos, por nuestra falta de la búsqueda del rostro de Dios y nuestra terquedad. Nos hemos empeñado en continuar en una misma dirección que no nos ha dado resultado y no nos dará resultados. En la Biblia encontramos un claro ejemplo en el cual en una ocasión el rey David quiso traer el arca de Dios a Jerusalén. El arca representa la presencia de Dios, pero el haber hecho las cosas fuera de la voluntad de Dios le impidió participar del propósito de Dios.
No puedes estar dentro del propósito de Dios si estás fuera de su voluntad. Entonces, David tenía un anhelo piadoso en su corazón: llevar el arca de Dios a Jerusalén y que el Señor gobernara desde el lugar que él había preparado para su morada. Pero David hizo las cosas fuera de la voluntad de Dios y esto trajo como consecuencia juicio. Sin embargo, algo que debemos destacar es que siempre que exista un corazón honesto y que anhele la presencia de Dios, entonces tendrá la oportunidad de participar de la naturaleza divina y que le sea revelado a su corazón el carácter de Dios. Considere lo siguiente: no podremos tener orden en nuestra vida y ver la bendición de Dios en todo lo que hacemos si antes no tomamos la decisión de invitar a Dios a ser parte de nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy, de los creyentes del siglo XXI? Que quieren que Dios sea su paramédico, o quieren que Dios sea su bombero, o quieren que Dios sea su cajero automático. Útil solo para emergencias. Y entonces voy a buscar a Dios cuando ya me pidieron el divorcio. Entonces voy a buscar a Dios cuando ya me despidieron del trabajo. Entonces voy a buscar a Dios cuando ya me dijeron que tengo una enfermedad terminal. ¿Sabe? Es lamentable cuando es la necesidad la que nos motiva a buscar a Dios. Porque si es la necesidad la que te está motivando a buscar a Dios, entonces no es una genuina necesidad de su presencia. Necesitas una solución. No necesitas a aquel que te puede dar la solución. Son dos cosas diferentes. Y lamentablemente como iglesia nos hemos acostumbrado a ver más la mano de Dios que a buscar su rostro. Queremos que Dios nos resuelva, que Dios nos responda, que Dios nos dé, que Dios nos supla, que Dios cambie. Pero ¿cuándo lo hemos invitado a que Él gobierne en nuestras relaciones interpersonales? ¿Cuándo hemos doblado nuestras rodillas pidiéndole a Dios que Él gobierne en nuestros hogares? Cuando hemos invitado a Dios a darnos sabiduría para educar a nuestros hijos y guiarlos en el temor del Señor. Lamentablemente nos justificamos tras el hecho de que nuestros hijos ya son grandes, ya toman sus decisiones. ¿Y cuántas veces faltó el consejo, la dirección? Es cierto que habrá personas que no escuchan el consejo. Es verdad que habrá personas que no están dispuestas a cambiar su forma de pensar, aun cuando tengan, permítame la expresión, el agua hasta el cuello. No dan su brazo a torcer y no inclinan su rostro delante de Dios. Es triste y es lamentable. Pero algo que puedo asegurarle es que si nosotros invitamos a Dios a gobernar nuestros hogares, cosas poderosas comenzarán a suceder. Dios comenzará a impactar nuestra vida personal, nuestra vida familiar en todo sentido. Y entonces veremos la gloria de Dios en medio de nuestras relaciones y en medio de todo lo que emprendamos. ¿No le gustaría eso? ¿Se imagina qué sería de su matrimonio si la gloria de Dios estuviera en medio de él? ¿Qué sería de su relación con sus hijos si la gloria de Dios estuviera en medio de ustedes? El problema es que muchas veces estamos solo esperando que Dios resuelva, pero no que Dios intervenga en nosotros y nuestra manera de vivir. Así que acompáñenme a Primero de Crónicas, en el capítulo 13, por favor. Primero de Crónicas.
capítulo 13. Y cuando lo tenga, glorifique al Señor. En el contexto de lo que voy a leer, me gustaría recordarles que el arca de Dios, la cual es símbolo de la presencia de Dios, llegó a este lugar de donde David la iba a tomar por una causa: menosprecio. Antes de que el arca de Dios estuviera en Kiriat Yarim, estuvo en Bet-Semes y fue menospreciada por los habitantes de Bet-Semes. Y antes de estar el arca de Dios en territorio de Bet-Semes, estuvo en territorio filisteo. Pero la causa por la cual el arca llegó al territorio filisteo fue porque los ministros encargados de servir a Dios, que eran los hijos de Elí, menospreciaban la presencia de Dios. No pienses que Dios tiene la obligación ni la responsabilidad de restaurar tu matrimonio o restaurar tu familia o restaurar tus finanzas o restaurar tu vida personal si antes tú no tomas una decisión respecto de la gloria de Dios, respecto de la presencia de Dios. Queremos resultados mágicos, resultados instantáneos, y nos olvidamos de lo que Jesús le dijo a Nicodemo: no verás todas las bendiciones de Dios, ni podrás ser partícipe del reino de los cielos si no naces de nuevo, si no hay una transformación en ti. Y si hay una transformación en ti es porque antes hubo un cambio de mentalidad. La gente quiere venir a Dios y que Dios resuelva su vida sin ellos cambiar su manera de pensar. Así que, avanzando un poco o trayéndolo de manera cronológica, el arca del Señor estaba bajo el resguardo del sacerdote Elí, quien a su vez ponía a sus hijos a ministrarla. En una ocasión hubo un pleito entre el ejército filisteo y el ejército de Israel, y los hijos de Elí llevaron consigo el arca como un amuleto, como una forma de garantizar la victoria. Pero Dios demostró que no les daría la victoria porque no se agradaba de ellos. Entonces el arca fue traspuesta y los dos hijos de Elí fueron asesinados en esa batalla. Y cuando la noticia llegó al sacerdote Elí, este se conmocionó y se cayó, estando él sentado en su silla, y se desnucó. Entonces llegó a su nuera la noticia de que tanto su esposo, su cuñado y su suegro habían muerto, y el arca de Dios había sido capturada por los filisteos. Cuando ella escuchó que el arca de Dios había sido capturada, ella entró en labor de parto y dio a luz un hijo, al cual sentenciaron con el nombre de Icabod. La gloria ha sido traspuesta. ¿Por qué? Porque menospreciaron la presencia de Dios. La presencia de Dios estuvo en el terreno filisteo, y posteriormente usted conoce la escritura. Dios los juzgó y ellos fabricaron unas carretas que eran transportadas por unas vacas, y estas fueron guiadas al territorio de Bet-Semes. Los de Bet-Semes se alegraron porque habían recibido la muestra de la bondad de Dios, pero no aquilataron, puesto que no la deseaban. Ellos miraron dentro del arca y se desató una mortandad, y entonces ellos dijeron: no queremos nada con Dios. Y les dijeron a los de Kiriat Yarim: vengan y llévense el arca. Y los de Kiriat Yarim fueron y llevaron para consigo el arca de Dios. Y es ahí donde toma lugar esa porción de la escritura de 1 de Crónicas 13. Y dice la escritura así: después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados,
y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a todos nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. Escuche, la verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. Fíjese cuánto tiempo había pasado y el arca de Dios estaba siendo ignorada. A veces solo Dios nos viene a la mente cuando tenemos problemas. A veces solo Dios aparece en nuestros propósitos cuando tenemos dificultades. Y qué lamentable y qué triste que en muchas ocasiones la crisis sea la que nos haga recapacitar. Lo cierto, amados hermanos, es que en David había un deseo genuino. Él dice, el liderazgo anterior no consideró como prioritario tener a Dios entre nosotros. Todo liderazgo que no tiene como prioridad la presencia de Dios gobernando está destinado a fracasar. Y David expresa: en mi corazón hay un deseo, y es el que Dios esté en medio de nosotros. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Verso 5. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamat para trasladar el arca que estaba en Kiriat Jearim. Llegó David y todo Israel y fueron a Balá, que es Kiriat Jearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre querubines. Cuando hablas del arca de Dios, hablas de la presencia de Dios gobernando. No hablas de la solución a tu necesidad. Hablas de la persona que puede transformar tu persona. Y dice el verso 7 que colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Diga conmigo, la sacaron de la casa de Abinadab. El nombre Abinadab significa, y viene de una palabra hebrea, cuyo significado es: el Padre es generoso. Volvemos al punto de la bondad de Dios. La bondad que es expresada para todo el género humano. Dice la palabra del Señor que colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. ¿Por qué? Porque había en David un ardiente deseo, y era no simplemente ver que Israel disfrutaba de la bondad de Dios. David quería llevar a Israel al nivel de la bendición de Dios. Porque de acuerdo al lugar donde tú tengas como prioridad la presencia de Dios, será el lugar donde tú te desenvuelvas. Dentro de la bondad de Dios o dentro de la bendición de Dios. Son dos cosas muy distintas. Hasta ese momento el gobierno de Israel disfrutaba de la bondad de Dios, pero David no quería la bondad de Dios, David quería la bendición de Dios. Lamentablemente, aun cuando su deseo era piadoso, la forma en la cual él lo hizo no fue la correcta. ¿Por qué? Porque la Escritura establecía en el Antiguo Testamento, hablando Dios a través de Moisés, que el arca debía de ser transportada en los hombros de los sacerdotes. No debía ser transportada en una carreta de madera. Tenía que ser transportada en los hombros de los sacerdotes coatitas. ¿Por qué? Porque estos eran los encargados
de lo más sagrado. Y cuando la Escritura apunta hacia el hecho de llevar sobre sus hombros el arca de Dios, habla de varias cosas, pero dentro de ellas habla de la responsabilidad que tenemos de cuidar y salvaguardar la presencia de Dios que nos ha sido concedida. No todos nosotros tenemos acceso al mismo nivel de gloria, ni todos nosotros tenemos acceso al mismo nivel de la manifestación de la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tan responsable eres de lo que se te está confiando? Sea poco o sea mucho, ¿qué tan responsable estás siendo de aquello que a ti te corresponde llevar sobre tus hombros? Por ese motivo es que Dios había ordenado que el arca debía de ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes, porque debía de existir una conciencia de a quién era a quien estaban trasladando o soportando su peso, su gloria, su Shekinah. Entonces, David no consultó al Señor. Y David se dejó llevar por su sentido común y se olvidó de lo que Dios le había hablado a Moisés. Así que David mandó a hacer una carreta nueva y esta comenzó a ser tirada por bestias. Y la Escritura dice algo bien tremendo. Dice la palabra de Dios en el verso 7 que colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. Me llama mucho la atención que Usa y Ahío eran hijos de Abinadab. Y el arca ya llevaba bastantes años en su casa. Y la forma en la cual en el siguiente verso encontramos reaccionando a Usa nos habla de un peligro que hay cuando estás expuesto a la gloria de Dios, y es la familiaridad. Usa le perdió temor de Dios a la presencia del Señor y la trató como común. Y eso fue una falta de respeto que ameritaba su muerte. Por eso Dios lo mató. Vean lo que dice la Escritura. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Había una expectación, había una algarabía, había gozo, había alegría. ¿Por qué? Porque el deseo de David era moverse de nivel, pasar de la bondad a la bendición. Y David estaba expectante de ver finalmente el arca de Dios posarse en el lugar que él había preparado para ella. Y dice la Escritura en el verso 9 que al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Pareciera que le está haciendo un bien, pero en realidad lo que estaba expresando era su familiaridad con el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca. Y allí en su presencia, Dios lo hirió y le quitó la vida. Fíjese, verso 11, David se enojó porque el Señor había matado a Usa. David está danzando, bailando, festejando, celebrando. Y en cuanto los bueyes tropiezan y el arca se tambalea y Usa extiende su mano para sostenerla, Dios lo hiere de muerte y él cae muerto. Entonces el ambiente se transforma en confusión. Y lo que David comienza a experimentar es frustración. Y se enoja. Y entonces
le pone un nombre a ese lugar y el nombre es Pérez Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Pérez Uza significa golpe de Uza. Verso 12. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó. Yo me imagino a David enojado, decepcionado, molesto, frustrado, pero después de un momento comenzar a recapacitar y decir, creo que aquí contribuí mucho para que las cosas no salieran como yo esperaba. Así que llegó el momento en el cual él exclamó, verso 12, es mejor que no me lleve el arca de Dios. No estoy listo, necesito todavía prepararme más para que la gloria de Dios, la presencia de Dios resida en Jerusalén y entonces todos podamos movernos de la bondad a la bendición de Dios. Y aun cuando la Escritura no lo menciona, yo me atrevo a decir que Obed-edom se acercó a David y le solicitó el arca de Dios, la presencia de Dios. Porque David no iba a imponerle una sentencia de muerte a ninguno. ¿Quién iba a querer tener el arca de Dios después de haber visto cómo Dios fulminaba a Uza? Entonces, si David se lo hubiera impuesto a alguno, hubieran dicho, pues yo qué te hice, rey, ¿por qué? ¿Quieres que también me mate a mí? Entonces David está consternado, David está preguntándose qué fue lo que pasó. Y David llega a la conclusión de que no es tiempo de que se transporte el arca a Jerusalén. Dice, ¿qué hago? Y entonces se acerca Obed-edom y le dice, si quieres déjala en mi casa. Yo puedo cuidar de ella. Es por eso que te decía que cuando hay un corazón honesto y sediento de la presencia de Dios, este tiene acceso a todo lo que hay en el corazón de Dios. Cuando buscas primeramente su rostro, Él te dará lo que trae en su mano para ti. Y eso puede implicar muchas cosas en tu vida que pueden cambiar, pero primero tienes que invitarlo a estar en tu vida. Entonces yo veo la expresión de Obed-edom como una invitación a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a su vida. Y el rey se lo concede porque todo lo que le pides al rey, conforme a su voluntad, dice la Escritura, que Él nos lo concede y que Él nos da de forma mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o siquiera imaginamos llegar a recibir. Y entonces tengo el cuadro en mi mente en el cual Obed-edom le dice a David, mi rey, permíteme quedarme con el arca de Dios. Yo la resguardaré, yo la cuidaré, yo me hago responsable de ella. Y entonces David ordena, llévenla a la casa de Obed-edom. Cuando tú le pides a Dios que se involucre en tus relaciones interpersonales, cuando tú le pides a Dios que comience a manifestarse en las diferentes áreas de tu vida, emocional, laboral, social, familiar, física, etcétera, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque hay un principio y es que nadie que a Él venga, Él le echará fuera. Dice la palabra de Dios en el verso 13, por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Fíjese qué tremenda cosa, porque Obed-edom
significa siervo de Edom. ¿Y recuerda lo que significaba Abinadab? Padre generoso. En otras palabras, David está llevando y está siendo testigo de un movimiento espiritual donde una familia disfruta de la bondad de Dios, mientras que otra familia quiere la presencia de Dios comprometiéndose a servirle a Él. Muchas familias dentro de las iglesias disfrutan de la bondad de Dios, pero no tienen acceso a la bendición de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no están dispuestos a comprometerse con la presencia de Dios en sus vidas, en sus hogares, en sus relaciones y en todo cuanto poseen. Verso 14. Me encanta este verso. Y dice la escritura: fue así como el arca de Dios permaneció, lea conmigo, 3 meses. Una vez más, 3 meses. Otra vez, 3 meses. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. 3 meses. ¿Sabe? Cuando hablamos de este periodo de tiempo, por lo general en la escritura es un tiempo de definición y compromiso. Porque cuando el ángel del Señor se acercó a Abraham para decirle que de ahí a 1 año él tendría a un hijo en brazos, ¿cuánto tiempo le dio para definirse y comprometerse? 3 meses. Porque el embarazo de Sara duró 9. 9 y 3, 12. Nuevamente vemos a Dios dándole a la casa de Obed-edom y a Obed-edom un periodo de compromiso, fidelidad y entrega. Y cuando este periodo culmina, Dios comienza a manifestar su bendición en su familia y en todo cuanto Obed-edom tenía. Pero Obed-edom no buscaba las bendiciones. Obed-edom se expuso al juicio con tal de estar expuesto ante la presencia de Dios. Así que su motivación era la presencia, no la bendición, el rostro, no su mano. ¿Entiende? Eso es algo muy poderoso, porque podemos darnos cuenta que en la medida que nosotros involucramos a Dios en nuestra vida diaria, entonces su presencia, su gloria se encarga de transformar nuestra vida y nuestro entorno. Hoy día es muy lamentable, y no porque yo lo deseche, al contrario, considero que es una herramienta valiosa para la estabilidad de algunos seres humanos, si me refiero a la psicología. Pero lamentablemente, hoy día, muchos cristianos prefieren ir a pagar terapias de pareja, terapias familiares, que doblar sus rodillas y buscar la presencia de Dios. Prefieren pagar abogados para salir bien librados de los pleitos entre hermanos, entre familiares que ya se están disputando una herencia o se están peleando un bien, que buscar la presencia de Dios y que Él haga la diferencia. Considere esto. Solo la gloria de Dios en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra vida misma, tiene la capacidad de manifestar los propósitos de Dios para nosotros y aquellos que con nosotros están. ¿Sabes? Por la decisión de Obed-edom, su casa fue bendecida. Todo lo que él tenía fue bendecido.
pero él tuvo que tomar la decisión de buscar el rostro de Dios. Tristemente hoy solo queremos soluciones, pero no queremos pagar el costo de una vida mejor. Como iglesia deberíamos hoy más que nunca comprometernos con la presencia de Dios y buscarla. Cientos de mujeres he escuchado quejarse: es que mi esposo no es un buen mayordomo en el hogar, no es un buen sacerdote. ¿Y vas a dejar que tu casa se desmorone solo porque tu esposo es un hijo del diablo? Siendo honestos, ¿vamos a dejar que nuestras familias se pierdan solo porque uno de los cónyuges no quiere buscar el rostro y la presencia de Dios? El punto aquí es que estamos buscando soluciones en todos lados, menos donde deberíamos. Y donde deberíamos se nos hace demasiado pesado, demasiada inversión, cuando en realidad la verdadera transformación se encuentra en Cristo. Considere esto y con esto vamos a concluir. Siempre será mejor enfrentar la vida con la presencia de Dios en nosotros que sin ella. Siempre. Siempre será mejor. Cualquier situación que enfrentes, cualquier situación que estés viviendo, cualquier situación que te supere, será preferible enfrentarla con la presencia de Dios en nuestra vida que tener comodidad y tener una vida plácida sin Dios en ella. Hay quienes pueden decir que tienen y disfrutan del éxito fuera de la voluntad de Dios, pero la realidad es que esos aparentes logros jamás podrán traer la estabilidad y la paz permanente a sus vidas y mucho menos a sus corazones. Qué triste, amados hermanos, es cuando no estamos priorizando la presencia de Dios. Moisés era un hombre que anhelaba la presencia de Dios y sabía el valor que ésta tenía. Por eso al principio les pregunté: ¿cuánto vale para ti la presencia de Dios? Decimos mucho, pero no nos interesa tenerla con nosotros, entonces no vale tanto como dices. No estamos siendo congruentes y necesitamos un cambio de actitud, un cambio en nuestra manera de pensar, si lo que realmente queremos es ver a Dios obrar en nuestro favor. Así que en Éxodo capítulo 34, vaya conmigo para que leamos juntos esta cita. Escuchamos el corazón de un hombre para el cual la presencia de Dios lo representa todo. Un hombre que ha visto los milagros de Dios. Pero más allá que eso, Moisés había visto el rostro de Dios. Muchos ven las obras de Dios y se conforman. Pero Moisés no quería ver las obras de Dios, quería su presencia con él, con el pueblo, con su casa, con su nación. Y mire lo que dice la Escritura. Verso 8 dice: enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos
como tu herencia. Moisés está haciendo una intercesión impresionante ante Dios, porque lo que a Moisés le interesa no es que Dios le dé victorias al pueblo, no es que el pueblo pueda ver su promesa de una tierra donde fluye leche y miel, no es el poder liderar y guiar al pueblo a la conquista. La intercesión de Moisés se enfoca en tenerlo a él con ellos. Por eso te pregunto, ¿cuánto vale para ti la presencia de Dios? Muchos que se dicen cristianos, que se dicen creyentes, la menosprecian. La toman como algo secundario, porque lo único que desean es verse beneficiados por la bondad de Dios. Pero reitero, la bondad de Dios es universal, pero su bendición es particular. Así que decidamos hoy qué vamos a hacer. Obed-edom dijo: concédeme resguardar la presencia de Dios. Te respondo con mi vida, oh rey. Y David les ordenó: lleven el arca a la casa de Obed-edom. Y él estuvo en un periodo de prueba, y Dios pesó su corazón y comenzó a bendecirlo. Y fue tal el grado de bendición sobre la casa de Obed-edom que llegó la noticia a oídos de David. Dios ha estado bendiciendo a Obed-edom y todo cuanto tiene. Y David dijo: yo quiero que esa bendición sea para todos. Y entonces es cuando David convoca nuevamente al pueblo, convoca a los sacerdotes y se genera una nueva estrategia. Y dice: darán 6 pasos y sacrificaré una ofrenda al Señor. Y darán 6 pasos y sacrificaré otra ofrenda al Señor. Pero de la gloria de Dios, de su presencia, nadie me vuelve a privar. Y su corazón estaba tan expectante, tan eufórico, que danzó semidesnudo delante de la presencia de Dios. Y Mical, su mujer, lo vio tras la ventana. Y cuando David llegó a la presencia de su esposa, después de haber depositado el arca en la tienda donde él había determinado que se quedara, Mical le dijo: eres un ridículo, te comportas como un plebeyo más. Y David le dijo: ¿cómo no habré de expresarle así mi adoración a Dios si me prefirió a mí por encima de a tu padre? ¿Cómo no he de darle gracias si, estando yo cuidando las ovejas, me puso como príncipe de su pueblo? Y sabe, ella no entendió. Y dice la escritura que nunca tuvo hijos. El menosprecio a la presencia de Dios seca todo lo que podría ser bendecido. Tú dices: ¿por qué mi relación familiar, laboral, financiera va cada vez a menos? Pregúntate: ¿qué tanto estás valorando la presencia de Dios?
Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a meditar en la enseñanza de esta noche. ¿Le parece? Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que estás hablando en nuestro corazón, por lo que nos ministras, por lo que tú en tu sabiduría deseas revelarnos. Espíritu Santo, ven y muéstranos tu voluntad.